¿Qué onda, bandita? Pues bueno, aquí estamos una vez más, agradeciéndoles el espacio que ustedes me dan. Tengo un invitado muy especial hoy. Se los presento. Carnal, no tenemos invitado. Empezamos una nueva temporada donde me voy a tener que chingar y voy a tener que fletarme solo. Hoy mi único invitado es el señor Cuervo, pero pues bueno, así tenemos que hacer. Vamos a hacer dos platillos. Y hoy lo hice pensando en este cabrón y un carnal que me había hablado, que me había mandado un mensaje en Instagram, que son vegetarianos, güey. Pensé en ellos y en esta banda que la neta no come carne, qué chido. Y les voy a hacer una tinga de hongos y les voy a hacer un pie de queso con una salsa de zarzamora. Y le vamos a poner unos duraznos en conserva que compré en la carretera, carnalito. Y por ahí tengo unas bebidas que también me compré en la carretera que les van a gustar. Carnales, empezamos, un chingo de gracias. Esto lo hago para ustedes. Vamos a explicar qué es los ingredientes que tenemos. Para nuestra tinga vegetariana vamos a ocupar jitomate guaje, otros 6-7 piezas, cebolla, diferentes hongos, traje portobelo, traje el hongo que normalmente tradicionalmente ocupamos para las cremitas, unos honguitos baby. Esto va a ser un ajito, vamos a ocupar 2 dientes de ajo para nuestra tinga. Aparte vamos a hacer unas quesadillas de huitlacoche con epazote y elote amarillo. Damos 2 piezas de elote, un poquito de epazote, que es medio kilo de huitlacoche. Y para nuestro... también trajimos quesitos, güey. Quesito Oaxaca, manchego y un mix de quesos, que es lo que vamos a ocupar para nuestras quesadillas. Y para nuestro pie vamos a ocupar el jugo de 4 limones, 5 depende de las ideas que ustedes quieran, una base de galleta, aquí se las enseño. Esto es para cuando ya tienen los tiempos muy cortitos y quieres hacerlo más fácil, se compran ese tipo de bases, que es lo mismo, es galleta con mantequilla. Se las enseño, una costra. Si no fuera así, se compra la galleta María, se derrite mantequilla y se coloca en esta pieza, ¿vale? Pues carnal, vamos a empezar a darle, ¿qué te parece? Entonces vamos a hacer primero la mezcla. Vamos a ocupar crema, queso crema, grenetina que vamos a poner a hidratar. Y estoy empezando con el postre porque ese lo tenemos que refrigerar. Este es un pie frío. Entonces, carnal, ¿qué? ¿De una avena o qué? Jalo. Yo quiero pie. ¿Pie? Yo me lo voy a acabar. Sin pedo, siempre lo haces, güey. Y va a ser, para que vean que es bien sencillo, o sea, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a poner crema, que fue la mitad de nuestro botecito. Las 2 barritas de queso Filadelfia, queso crema. Para que vean qué rápido se hace esto. O sea, no tenemos... Me estoy tardando más en abrir todos los pinches quesos y eso que lo que vamos a hacer. ¿Qué hola, pinche Shakira? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? ¿Hoy qué te tocó, güey? Hoy que me tocó en Unos pinches paletazos en el lomo. Cuéntale. Sí. Ven que siempre estás hablando pura mamada. Y haciéndoles un comentario, compadre. Agradeciendo que un día me hicieron un meme. El día que hice la de... Hola, estoy. que hicimos la de Silver, ¿te acuerdas, compadre? Y que traía una mochila. Y me hicieron un meme de un pinche Pokémon que se llama Blastoise. Me hicieron esta filipina, ese güey, un chavillo la diseñó, güey. Y pues bueno, en honor a él, le hice la filipina. Qué Entonces, buena mira, onda. carnal, eso es para usted el que se rifó ese Pero día. la produciste chido, ¿no? Con todo y gorrita y... Ah, huevo. y Y también carnal, este me lo regalaron también. Para mi carnalito. Ahora que me fui de gira, compadre, con el jefe Franco, Ajá. me puse un cabronazo, güey, y se me deshizo la llanta, güey. No mames. Se paró la tira, güey, a hacerme el paro, güey. Digo, me quitaron todo lo que traía, ¿verdad? Pero, no es cierto, no es cierto. Se pararon los de la fea y me hicieron un parote, güey. Entonces, Yo no me hubiera parado, güey.
No, ni ellos se querían parar. Cuando me vieron dijeron, ching, ya la cagamos. Algo no va a estar bien en este pedo. Es como un amor. ¿Por qué, güey? Un amorfo, dice un pinche gordo amorfo. Y aquí vamos a ocupar para darle color y sabor. Que es una mermeladita. ¿Oyeron? Qué raro. Risas de jotos. No es el bubu, perdón. Está el azúcar que ocupamos. Y vamos a ponerle el jugo de los limones. Compré limón rey que no tiene semillas. Entonces para que sea mucho más fácil. Oh, ustedes son limones de semillas, güey. No mames. No, te lo juro que nunca he visto limones de semillas. ¿En tu mamá no cocinaba, compadre? ¿O qué tal? Sí, pero pues por esto es del mercado. Pues esto lo venden en el mercado, güey. O sea, ya en otros mercados, güey, pues esto yo no. En tu tierra, dice. Tierra, ¿De dónde eres, güey? de aquí mismo, ¿Pero en qué? Nuevo León, aquí en Nuevo León. Tú eres en Escobedo. Ah, Escobedo, sí. Ah, ya. Por eso. Ah, con Nada. Esto explica muchas cosas, güey. Vale, entonces vamos a exprimirle el jugo de 4 limones. Este limón no es muy ácido, güey. Tiene mucho jugo, pero no tiene tanto ácido, güey. El que es bastante acidito o más amarguito es el limón, el que es pequeñito. Estos tienen más jugo. Parece un cantinero, ¿verdad, compadre? Sí, sí. Me acordé de esos tiempos trabajando ahí en el Parlamento Cárcel Bar. Que era. ¿Qué te crees que sí, güey? Era. ¿Se puede decir, compadre? Era un table donde yo era el barman. Ahí poco a poquito. Ahí está. Para que vean las indicaciones, ahí siempre vienen, ¿eh? Ocupamos una. ¿Cómo se hace? Vamos a poner agua a calentar. Vamos a calentar una tacita. Minutitos, güey. Entonces, ya tenemos eso. Nada más vamos a revolver la grenetina, güey. Y ya estamos casi listos para poner a refrigerar nuestra base de pie. Esta está la grenetina. Entonces aquí ya revolvimos. Ya la tacita del patrón. Revolvemos y ahora sí, sin miedo, no pasa nada. Listo. Ahora vaciamos. Esta es mezcla para dos, güey. Tapamos. Y vámonos a refrigeración. Canalito, pues vamos a empezar con la tinga vegetariana. Vamos a ocupar las 4 cebollitas, que es la base de cualquier tinga. Ya sea una tinga de pollo, una tinga de res. ¡Producción! Y vamos a poner nuestros champis.
que vamos a desaparecer la carne, vamos a poner los hongos portobello, que tienen mucha proteína. No los quiero tan delgaditos porque se van a perder completamente si los partimos así súper delgaditos. Igual, ponemos esto. No importan los tiempos porque esto nos va a dar mucha agua. Ponemos estos completitos porque ahorita están bien chiquitos y son del tamaño de un bocado. Entonces están súper lindos, güey. Va. Entonces vamos a hacer la salsa, güey. Vamos a hacer la base. Nada más lo estoy cortando un poquito para hacer más rápido el licuado. ¿Qué es de chipotle? Aquí está el chipotle. Vamos a ponerle tanta sal con ajo. Qué bonito desmadre acabas de hacer, güey. Yo no fui. Sal. Igual de la banda que nos echa la mano y nos patrocina. Pragma. Y siempre hay que ocupar productos naturales. Como pelar un ajo, se rompe la cáscara. Vamos a ponerle un poquito de agua, nomás para ayudarnos a licuar. ¿Listo? Y nos vamos directamente a nuestra combinación de hongos con cebolla. Y esto es la base de una tinga. Esto es la base de una tinga. ¿Vale? Al rato vamos a rectificar sabores. ¿Qué es el huitlacoche cuervo? Un hongo Que sale en... de los animales. No, pendejo. Del maíz, güey. En tiempo de lluvias, el maíz guarda mucha humedad, y lo cual provoca un hongo. Esto, cada diente de esto equivale a esto. Es un granito fermentado. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ponerle granitos de elote. Listo. ¿Qué quedamos que le vamos a poner? ¿Qué pasó? ¿Te puñetas? Un buen ramo. ¿Va? Para que dé sabor. ¿Ya viste cómo era un chingo? ¿Ya reducí un buen? Sí, ya. ¿Qué sal quieres ponerle aquí, compadre? Sal Tú, del tú, agua. exactamente. Ya, porque tú querías esa probar esa sal desde cuándo. Monta, compadre. Ah, se la llevaron, ¿no? No. Se la volaron. ¿Por qué? Porque nuestros carnales nos pusieron acá otras. Ya nomás, qué chulada.
Vamos a hacer esto bien prehispánico. Nos tenemos sal de lava y un poquito. Mira, compadre. Mezcal chacaleño, güey. Un chorrito. Todo. Listo. Que también fue un regalo, compadrito. Voy a poner un chorrito de crema, más para que tenga. Pues vamos a darle unos minutitos. Carnales, pues ya estamos acabando. Y vamos a hacer las quesadillitas que habíamos quedado con maíz, tortilla de maíz azul. Negro. Negro, tienes el michongo. ¿Vale? Aquí tenemos, para empezar, nuestro quesito de Oaxaca. Vamos a hacer las tipo sincronizadas, ¿te late? Entonces, queso. El mix de quesos. Un poquito más de manchego. Y vamos a ponerlas en un comal. Fuego medio. Y vamos a ponerle nuestro cuitlacoche. Va. Y ponemos la otra. Tostaditas. Nuestra tinga de champiñones. Toquecito de crema. Queso. Unas ramitas de pasote. ¿Y qué nos falta, Cuervo? Pie. Todavía le falta un poquito de carnal. Entonces vamos a acabarlo con nuestras frutas que trajimos hoy y el encurtido que compré, compadre. ¿De dónde son esas frutas? Son completamente tropicales, compadrito. Vamos a ocupar carambola. Ahorita vamos a presentar porque todavía nos falta refrigerar un poquito, güey. Vamos a quitarle la base del fruto de dragón o pitahaya. ¿Ya viste qué colores tan chingones tiene, güey?
Y esto es lo que se come, güey. Parece una turna. Algo así. Podría ser de la familia, no sé. Todavía nos falta refrigeración, por eso ven que sube un poquito. Son conservas, fruta en conserva. Que estas me las encontré en la autopista, carnal. Y como no le pusimos azúcar, esto ya tiene un chorro de azúcar, ¿eh? ¿Quieren ponerle más? Vamos a ocupar esto como un glaseado. Y, carnal, por hoy hemos acabado, güey. Como la misa, hoy se acabó este business. Estoy dedicado a la gente como tú, carnal, que no comen carne. Y espero les gustó mucho. Banda, un chingo de gracias, neta, gracias por darme la oportunidad. Hoy me tocó solo. Este va a ser un nuevo concepto y espero ustedes me den el visto bueno. Son buenas críticas, malas críticas, todas las acepto. Hay que echarle huevo en esta vida. Muchísimas gracias, ya saben dónde seguirme, @elmuerto29, elmuerto_29, la fanpage, el Sazón del Muerto y carnal, estoy para ustedes. Muchísimas gracias, cuídense un chingo.